este programa pues emergente que hemos decidido lanzar con el apoyo de Noelia Carrasana, que es una comunicadora boliviana que en estos momentos nos va a aportar algunos de los elementos que nos permitan entender esta realidad de lo que sucede en Bolivia. Si bien para un medio local es un tanto distante el poder hablar de acontecimientos internacionales, es fundamental que en estos tiempos pues empiece a articular también la voz de pueblos, de organizaciones, de luchas para pues tener un panorama más amplio, ya que muchos de los acontecimientos internacionales pues están impactando en la vida cotidiana de todas y todos, ¿no? Y por eso pues la importancia de tener este espacio, ¿no? Estamos totalmente en vivo. Ahí si gustan hacernos llegar algunos comentarios, los vamos también a leer, los vamos a poder incorporar en esta charla, entrevista que, bueno, hacemos a unas escasas horas de que se diera un intento de golpe de Estado, al menos hasta el momento así se ha difundido, se conoce que esos son los elementos, vamos a ver qué nos comparte Noelia, pero que justamente tiene que ver con un escenario político pues propio de Bolivia, pero que está vinculado a un panorama internacional, ¿no? Entonces, pues muy buenas noches, Noelia, mucho gusto de tenerte en este espacio. Muy buenas noches, muchas gracias. Igual los invitamos a podernos comentar si hay algún detalle con el audio, porque luego tenemos ese problemita, que nos lo hagan saber para poder corregirlo. Eh, y bueno, pues ya vamos a comenzar con esta charla. Y primeramente quisiera, Noelia, que nos pudieras compartir eh, pues un resumen de lo que ha venido pasando el día de hoy en Bolivia, particularmente en La Paz, ¿no? Que es donde se han dado estos acontecimientos. Sí, el día de hoy, en realidad, si mirábamos Bolivia, ya había empezado convulsionado desde días anteriores, pero podríamos decir que para internacionalmente la repercusión comenzó a partir del mediodía o después del mediodía, cuando se da un comunicado o en realidad declaraciones por Twitter del presidente Luis Arce Catacora, donde dice que hay intentos de golpe de Estado, de desestabilización de la democracia. Después también se sucede el tuit de Evo Morales, el comunicado del Grupo Puebla, y finalmente empiezan a aparecer las imágenes de un auto, tanques militares en la Plaza Murillo, ¿no? Que es la plaza principal de la ciudad de La Paz. Y ahí nos enteramos todos que era el general Zúñiga, quien ya había tenido días anteriores cruces con Evo Morales y había sido entrevistado por varios medios de comunicación, el que estaba generando esta situación. Esta situación se da en realidad porque Evo Morales, bueno, por si la mayoría no sabe, digamos, en Bolivia en este momento hay un conflicto interno muy grande respecto de pujas de poder internas dentro del movimiento al socialismo. Por un lado está el expresidente Evo Morales, Aima, y por el otro lado está la facción del actual presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquehuanca con Luis Arce, ¿verdad? Bueno, ha habido distintos congresos ampliados, se llaman en Bolivia, y estamos en una instancia en que todavía no se dirime quién va a ser el próximo candidato para la presidencia, que sería el año que viene, ¿no? Las elecciones 2025. Entonces, en esta puja de poder, el general Zúñiga tuvo unas declaraciones que no fueron las más acertadas, donde indicó que de ser que el presidente o el exmandatario, digamos, Evo Morales se candidateara a la presidencia o llegara a ser presidente, las Fuerzas Armadas no tendrían problema en intervenir. Y ahí en realidad fue como que se le escapó, la periodista de un canal de televisión le repreguntó, y él contestó que sí es necesario, que sí, ¿no? Entonces él hizo declaraciones planteando respecto de Evo Morales
que son las siguientes. Él dijo, este señor no puede volver a ser más presidente de este país, legalmente está inhabilitado, la Constitución dice que no puede ser presidente más de 2 gestiones y el señor ya ha sido 3. Las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer cumplir la Constitución Política del Estado. Bueno, y esto generó mucha opiniones encontradas porque ¿cómo sería esto? La cuestión política en Bolivia está convulsionada. Entonces, obviamente que ahí aparecieron más medios a entrevistarlo, él siguió dando declaraciones y bueno, finalmente el día martes ya era público para todos que él había sido destituido. Eso fue anoche, ¿no? Aunque él en medios declaró que a él no le habían avisado y que él iba a asistir a su trabajo hoy de manera normal. Y bueno, finalmente hoy se dio después del mediodía la toma de Plaza Murillo y el intento de ingreso al Palacio Quemado que pudimos ver por televisión, aunque finalmente no ingresaron y aparentemente solo es el grupo que estaba al mando del general Zúñiga quienes habían generado este intento de golpe, ¿verdad? Okay, entonces es muy importante eso porque es parte de un escenario político de disputa, de contradicciones, como tú comentas, que por lo que ahora estás planteando entre el propio Evo Morales y entre el actual presidente, ¿no? Y eso, digamos, también se circunscribe en una sanción, ¿no? Una destitución que ya se había dado el día de ayer contra el comandante Zúñiga. Y en ese sentido también... Ajá, dime. Que el día domingo, o sea, las declaraciones del general Zúñiga fueron la semana pasada. Entonces, el día domingo, Evo Morales afirma tener audios y videos donde el general Zúñiga menciona o que estaría dando, digamos, la orden de dar de baja al propio Evo Morales, al presidente del Senado que se llama Andrónico Rodríguez, que también es de la zona, digamos, del Chapare, de la zona de los Cocaleros, y al senador evista Leonardo Loza, que también, ¿no? Obviamente es de esa misma, digamos, de ese mismo grupo. Entonces, esta denuncia las hace públicas Evo, él indica, ¿no? Que él, que dar de baja en la jerga militar es matar, o sea que estaría, aparentemente Evo tendría en su poder audios donde el general Zúñiga hace estas declaraciones, ¿no? Entonces, esto, digamos, viene siendo una discusión en medios de declaraciones por un lado del general Zúñiga y por el otro lado también del exmandatario. Y bueno, finalmente se decide la destitución porque en Bolivia no está permitido que un mando militar tenga declaraciones de ese, digamos, de este tenor. Entonces se toma esa decisión y bueno, hoy pasa lo que todos pudimos ver. Pero sí, efectivamente es como decís vos, es algo que tiene un contexto, ¿no? Bastante largo. Y en esa parte del contexto, ¿qué intereses podemos identificar detrás de estas contradicciones? Del lado de tanto de lo que pasa al interior del movimiento, es más el partido, ¿no? De Evo y de El movimiento socialista. ajá, el Sí, movimiento de socialismo y en el caso de Zúñiga también, ¿qué intereses podríamos identificar detrás? los intereses que existen por parte del general, como vamos a ir viéndolos a cabo de los días, digamos, porque en realidad en este momento lo único que se puede vislumbrar es la división que hay dentro del movimiento del socialismo, ¿no? Y la pugna respecto de quién va a ser el próximo candidato a presidente de este instrumento político, ¿no? Que es de los campesinos indígenas y también parte de los ciudadanos urbanos de Bolivia. Podríamos decir que Zúñiga quizás es un resabio del golpe de Estado del 2019, porque una de las declaraciones que él hizo mientras estaba en la plaza hoy a la tarde fue que iba a liberar a Yanine Áñez y a Luis Fernando Camacho, que son los gestores de la anterior situación convulsionada del país, del anterior golpe de Estado que se dio en el 2019 y que hoy en día están presos. Entonces podríamos
vislumbrar esa cuestión, pero creo que a lo largo de los próximos días vamos a ir comprendiendo mejor esta situación. Y en el caso de la diferencia entre Evo y Arce, Caso de la diferencia respecto de Evo y Arce, creo que ellos actuaron de manera bastante, o sea, actuaron de la misma manera, entonces no podríamos decir que eh, el general haya estado como en alguna de las dos facciones, porque cuando inmediatamente que Evo lo acusa, y en realidad antes de que Evo lo acuse, ya el general como que había juntado, podríamos decir, varias declaraciones como para que el presidente lo destituyera, ¿no? No hubo, digamos, hay como una duda que se plantee respecto de qué hacer con un general que quizás está hablando un poco más de lo que tendría que hablar. Y hoy, a partir de que Lucho Arce pone en la cuenta de Twitter o X ahora, que había esta posibilidad de golpe de Estado, Evo Morales también lo pone en su Twitter, denuncia, no sé cuál de los dos lo puso primero realmente, eso no fui a chequear, pero a partir de ahí todo el arco político boliviano, tanto del movimiento al socialismo como incluso actores de la derecha, como Carlos Mesa, que es el anterior candidato a presidente, salieron a demostrar su apoyo o valorar la democracia. Así que por ese lado es como que podríamos decir que actúan desde el mismo lugar. sí, y bueno, incluso junto con sus respuestas que fueron casi simultáneas, como comentas, pues ha habido un respaldo internacional de varios gobiernos, ¿no? Y que ha ratificado esta versión de que se trata de un golpe de Estado, porque también habría que mencionar que algunos sectores han salido a manifestar que en función de lo que dijo Zúñiga, ¿no? Que no se trata de un golpe de Estado, y me parece que ahí también hay otros intereses que están jugando, ¿no? A lo largo de los días vamos a ir viendo cómo de un lado del movimiento al socialismo y del otro lado pueden capitalizar o denunciar o digamos quién es el más afectado de esta situación, ¿no? Del lado de algún sector dice que esto es un autogolpe, ¿no? Que lo que hizo Lucho Arce es hacer un acting como lo hizo Hugo Chávez en su momento. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? No sabemos todavía qué es lo que piensa la población en general, porque la población también en estos últimos años viene teniendo situaciones de mucha crisis económica, entonces también el apoyo que tenía el gobierno de cuando ingresó Lucho Arce no es el mismo, eh, y Argentina, a raíz de tener un gobierno libertario, también no está quizás colaborando de la manera en que colaboraba con el anterior presidente, el peso al no tener valor, bueno, hay mucha mercadería argentina que no circula en Bolivia, porque ya vuelve a estar cara, digamos. Nosotros acá entre Argentina y Bolivia tenemos épocas en que a veces está más cara la mercadería de allá y a veces está más cara la de acá. Bueno, en este momento no conviene llevar mercadería de Argentina, entonces eso hace que el boliviano solo pueda, digamos, circular lo que tiene como industria nacional, y la industria nacional suele ser un poco más caro que la Argentina, así que hay una crisis económica, hay un hartazgo de la población también por estas peleas o estos cruces políticos. La población es como que ya no le interesa y no sabe qué pensar de un lado y del otro, entonces hay que ir viendo a medida de que pasen los días cómo se va, primero cómo nos enteramos de qué es lo que pasó realmente, y segundo, cómo esto va afectando a las distintas posiciones, ¿no? Ahora, para también entender esta situación del contexto boliviano, me parece que un ingrediente importante es el tema de la participación social, de la movilización social, ¿no? Que digamos, parte, no sé tú cómo lo veas, pero me parece que fue parte fundamental de lograr contener la ofensiva del 2019 golpista, de nuevamente la llegada en este caso de Luis Arce, y ahora que
incluso se le convoca, ¿no? El día de hoy a salir a las calles, ¿no? Hay ya imágenes de movilizaciones importantes, ¿no? De la población. Eh, yo creo que destacaría esa parte porque finalmente es un ejemplo también para otros pueblos del mundo, de América Latina, que finalmente también están tratando de defender la voluntad popular que se ha expresado en la elección de Luis Arce, ¿no? Sí, hoy ya al correr de la tarde había manifestaciones en La Paz, que es la ciudad capital y donde estaba ocurriendo el hecho, de ciudadanos que se manifestaban. También la Central Obrera Boliviana llamó a un paro general, y así en distintos lugares del país. No hubo movilización grande, digamos, no llegó a movilizarse la gente como a un lugar determinado, no sé en este momento porque hace más o menos una hora que dejé de mirar los medios, pero sí es real que si hubiese continuado, la población empieza a manifestarse, como pasó exactamente en el 2019. Es una población, como te decía, quizás con mucho hartazgo respecto de los conflictos políticos y también por la crisis económica, pero es una población que al estar organizada eh, a través de lo que es el movimiento indígena o el movimiento campesino, o incluso bueno, en la urbanidad, suelen salir y manifestarse en las calles al poco tiempo que van ocurriendo los hechos, ¿no? Correcto. Y respecto a un poco que nos pudieras contar respecto a la historia del ejército, ¿no? Las características que hoy tiene, porque, bueno, para también poner en contexto, pues en América Latina el intervencionismo militar pues ha estado muy ligado a intereses norteamericanos, ¿no? En muchos casos de golpes de Estado, de los llamados golpes blandos. Y bueno, por ejemplo, en México también tenemos una política muy desarrollada en términos de darle más poder a las Fuerzas Armadas, que puede implicar este tipo de riesgos, ¿no? Y bueno, nos gustaría conocer cómo eh, se ha dado el proceso de construcción del ejército desde el propio gobierno de Evo Morales y qué tanto es una estructura, digamos que popular, ligada a los intereses sociales y qué tanto ha conservado también una fisonomía pues vinculada a otros intereses incluso extranjeros, ¿no? Sí, el ejército boliviano estuvo siempre vinculado, o en los últimos años, porque para no decir alguna cuestión que me vaya a equivocar, a los intereses extranjeros. De hecho, uno de los militares, o sea, el ejército boliviano forma parte de lo que es el Plan Cóndor, que es acá en Sudamérica, que se da con las dictaduras militares de los 70, donde forman parte Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil, me parece que también. Eh, Hay un militar que se llama Hugo Banzer Suárez, que él llega a la presidencia en el 71 hasta el 78 en Bolivia, pero por un golpe de Estado. Eh, Mientras también ocurría un golpe militar o ocurría un gobierno militar acá en Argentina, ¿no? Y obviamente que trabajan de manera mancomunada, digamos. Pero Bolivia, quizás a diferencia de Argentina, es una sociedad más conservadora, entonces este militar, que tenía este antecedente de haber sido un militar golpista de la época de la dictadura, llega como presidente entre el 97 y el 2001 a Bolivia, y ahí elegido democráticamente. Entonces se dan también estas ambigüedades, digamos. Pero volviendo a lo que me preguntabas, Bolivia, cuando llega Evo Morales al poder en el 2005, era el segundo país más pobre después de Haití. Esa era la característica. En los 90 había sido desguazado, o las empresas nacionales habían sido vendidas y desguazadas igual que en Argentina, o sea que llega, digamos, el neoliberalismo a partir de los 90 o el 2000, en pleno, y
quizás la diferencia es que cuando se empieza a dar la privatización del agua, allá las poblaciones, como hay mucha población rural, que quizás tienen mayor conciencia de lo que implica el recurso, ¿no? Tanto la tierra como el agua, empiezan a movilizarse a partir del 2000. Entonces ahí es que se dan la guerra del agua, la guerra del gas en el 2003, y por eso después finalmente puede llegar Evo Morales a la presidencia, porque él era una de las personas que se estaban movilizando junto a otros líderes sociales y políticos de estos sectores campesinos indígenas, ¿no? Eso podría ser. El ejército después siempre cumplió más o menos la misma función que en los otros países. De hecho, cuando asume Evo Morales, también una de las reformas o una de las decisiones que toma, que son así como bastante distintas quizás a otros países, es expulsar a la DEA de Bolivia. Existen, ¿no? Bueno, existe también se da como una reforma agraria no profundizada, es decir, no se afectan quizás a los latifundios para atrás, pero sí campesinos e indígenas logran tener sus títulos de propiedad, y eso en comunidades desde muy pequeñas hasta comunidades alejadas, ¿no? Lo que hace que hoy en Bolivia prácticamente todos tengan títulos de propiedad. A su vez se sostiene igual cierto sector de empresarios sojeros, o más relacionados al agronegocio, que está en la zona de Santa Cruz, que es la zona de donde nace Camacho, digamos, que es este anterior actor político que en el 2019 junto a Yanine Áñez toman el poder en Bolivia, ¿no? Y que hoy están presos. Eh, pero digamos, en torno a la estructura, ¿hubo cambios fundamentales en el periodo de Evo Morales o se mantuvo, digamos, ahí hay un peligro o crees que se ha podido contrarrestar? En teoría el ejército había sido cambiado y se había logrado construir un ejército más popular, digamos, o más afín a lo que planteaba Evo Morales, pero bueno, el mismo general que se decía amigo, o Evo, o como amigo, digamos, de Evo y del pueblo, fue el que estuvo en el poder cuando ocurrió el golpe en el 2019. Entonces es muy difícil saber cuánto de esas personas que pertenecen al ejército o a la policía siguen aún hoy estando en el ejército y en la policía boliviana, ¿no? Eh, Quizás, bueno, una de las autocríticas era que quizás ellos tendrían que haber trabajado eh, con cierta pedagogía más latinoamericana, si querés, respecto de los miembros del ejército, porque hoy en día el ejército de Bolivia más o menos sigue teniendo la misma estructura en el sentido de que es obligatorio. eh, entonces son los jóvenes generalmente campesinos o que no pueden pagar, los que van a cumplir ese año que hay que hacer en el ejército. Quizás los chicos de clase media o de las ciudades pagan y solo van los fines de semana. Entonces, la verdad que yo no he investigado en profundidad, pero tampoco es que, digamos, he sabido que se haya hecho como, no sé cómo decir esto, más allá de desplazar a los que son los mandos, luego ir contra los segundos o terceros mandos, ¿no? Del ejército, de la policía. Correcto, sí. Digo, lo preguntaba porque volviendo a la situación de otros países latinoamericanos y en el caso de México, pues sí ha sido una de las preocupaciones que están cada vez más como manifestándose en este tipo de casos, ¿no? De lo que sucede en otros países, de cómo a través de las Fuerzas Armadas, pues se sigue imponiendo intereses extranjeros, pese a los propios cambios democráticos o progresistas que se han venido planteando por los distintos gobiernos o incluso el empuje social y que entonces pues es algo importante para que la población vaya observando, ¿no? O sea, tanto los mexicanos y en general, pues cómo de pronto estos intereses extranjeros también se expresan en en estas estructuras que pareciera que son propias de, digamos, pues que obedecen a la soberanía nacional, ¿no? Y que en ocasiones pues
juegan un papel contrario, ¿no? Otro aspecto... Ajá, adelante, ¿querías comentar? No, pregúntame. Ah, ok. Bueno, en el proceso del golpe del 2019 contra Evo Morales, al menos acá en México, se habló mucho de la influencia del tema del litio. Como creo que también es importante entender el papel estratégico que juegan ciertos recursos naturales hoy en América Latina y bueno, también geopolítico, ¿no? El papel que puede jugar tal o cual país, porque pues nos encontramos a nivel internacional con una política de guerra, ¿no? Que desarrolla Estados Unidos, pero también otras potencias como Rusia, como China, que digamos cada vez avanzan más en términos pues militares, ¿no? O orillando al mundo a una confrontación militar. Y de pronto estas particularidades de los países tienen que ver con este escenario, ¿no? Y un poco de lo que se hablaba, insisto, era el tema del litio como un elemento también estratégico en términos pues, de esta política de guerra internacional que se está manifestando. Y no sé qué tanto tú consideres que sea así, que siga siendo un tema central en la vida política de Bolivia o cómo ha avanzado. Sí, el tema del litio es central en Bolivia. De hecho, Luis Arce a principios de junio en realidad anunció un proyecto que implicaba producir baterías de litio con Rusia en una reunión que tuvieron ambos mandatarios, lo cual creo que en este momento, sabiendo lo que está pasando en Ucrania, entre la OTAN y Rusia, es como posicionarse, ¿no? También desde un lugar. Entonces, por un lado está esa cuestión de que hubo esa reunión y está la intención de empezar a producir estas baterías de litio, pero por el otro lado también recordar que cuando se da el golpe en el 2019, por investigaciones después se establece que los militares en ese momento recibieron apoyo de Argentina, aparentemente de Brasil y Ecuador, ¿no? Pero sobre todo de Argentina. De hecho hay causas penales en este momento en Argentina, en Bolivia, donde se acusa a la actual ministra de Seguridad de Argentina de haber enviado un avión Hércules con, ¿cómo se dice? El gas que te permite, no me sale la palabra, ¿no? Pero bueno, con elementos que fueron utilizados en ese momento para realizar el golpe o durante el tiempo que había conflicto social. Quizás en este momento aún no tenemos esas herramientas para decir que haya pasado algo así, porque también solo se vio que fue un actuar aparentemente individual y en un solo lugar que es la ciudad de La Paz, ¿no? Y de este general. Entonces, podríamos pensar que puede ser algo respecto de la reunión con Putin que tuvo el presidente, pero también podríamos pensar que fue un actuar individual a raíz de estas declaraciones y a raíz de este general de verse destituido. Pero bueno, eso iremos como al correr de los días viendo a ver cuáles son las noticias, ¿no? Perfecto. Y bueno, ahora sí que vienen varias preguntas en la mente, pero una me parece importante entender la oposición, en este caso, al MAS, cómo está su composición, ¿no? Si es homogénea, si hay varios sectores ahí disputándose ahora de cara a la presidencia, a las elecciones presidenciales. Y sí, sobre todo, primero, ¿cuál es la composición de esta oposición? La oposición al MAS siempre es la misma, en los últimos años viene siendo la misma. Está Carlos Mesa, que es un dirigente histórico de la derecha boliviana. También hay otros dos o tres dirigentes más, pero siguen siendo los mismos actores que estuvieron durante el golpe en Bolivia, digamos. Y son personas que no tienen un apoyo mayoritario de la población. Quizás su actor nuevo, en su momento era Camacho, era nuevo emergente, era joven, eh,
pero bueno, hoy pues, llegó, de hecho, después, durante las elecciones, llegó a ser el gobernador de Santa Cruz, que es la provincia, vamos a decir, o el territorio donde se encuentran los sojeros cruceños y donde está el mayor rechazo, ¿no?, al movimiento al socialismo. Es una provincia que está cercana a Brasil y, y quizás tiene como un tipo de migración de Europa del Este en un sector, entonces esa élite o ese grupo económico por ahí es el que lleva las riendas en ese lugar, que lleva las riendas también de la oposición en Bolivia. Pero hasta este momento no hay ningún, o sea, no se debate quién va a ser el candidato de la oposición, creo que nadie se pregunta ni le interesa, sino que en este momento el debate y todo el conflicto se da respecto de estos dos actores dentro del movimiento al socialismo. Y salvo que hubiese un quiebre del movimiento al socialismo, o que hubiese un hartazgo muy grande de la población, pero seguramente el que llegue a ser el candidato va a ser el que va a ganar en las elecciones, ¿no? O sea, ahora tienen todavía las preferencias del lado del MAS, ¿no? Podríamos decir. Exactamente. Sí, porque como te digo, o sea, Bolivia era el segundo país más pobre después de Haití, y luego de la presidencia o de 14 años que estuvo Evo Morales en el país, realmente hizo cambios, y la gente tuvo su tiempo en que tuvo una estabilidad económica, tanto en el campo como en la ciudad, y de hecho se pasó de un campo de subsistencia y de migración muy grande a Argentina a mucha población volver nuevamente a Bolivia, y hoy tener equipado, digamos, tener tecnología en el campo, tener un montón de mejoras que eso va a durar a largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, sí, la población eso lo reconoce, lo ve, aunque obviamente cuando les preguntas quizás en este momento es todo crítica, está todo mal, pero si uno se pone a reflexionar, esos cambios estuvieron y repercuten al día de hoy. Bueno, ahora en función de todo este escenario que ya nos has podido detallar, pues sería importante también identificar cuáles son las experiencias y reflexiones respecto a los procesos, en este caso al proceso boliviano, a sus luchas, a sus reivindicaciones, dado que hoy a nivel internacional, como se mencionaba, está este panorama de incluso de avance de la ultraderecha, ¿no? Un poco, pues creo que ahí te toca tener de cerca el tema de Argentina, ¿no? Y esta, pues sí, justo esta experiencia, cómo poderla concretar en el sentido de cómo enfrentar a la ultraderecha que está creciendo a nivel internacional. Bien, en Bolivia hay un pequeño experimento de libertarios bolivianos en esta zona que te digo de Santa Cruz, pero creo que no tuvo mayor repercusión. Este, y quizás lo que se da como cuestión común entre Argentina y Bolivia es un hartazgo respecto de los liderazgos políticos, ¿no? Acá en Argentina eh, estuvo mucho tiempo la figura, bueno, al principio de Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner, que gobernaron el país, y en Bolivia, bueno, fue siempre Evo Morales. Entonces, más allá de las mejoras económicas y sociales y en derechos humanos que lograron estos gobiernos, quizás el hecho de no ver un nuevo liderazgo político es lo que hace que estas poblaciones no sea por tanto por el interés o por lo que les está prometiendo la derecha que votan, sino por ese hartazgo de ver el mismo candidato siempre, ¿no? También, obviamente, esto atravesado por la campaña intensa de los medios de comunicación respecto de estos candidatos o de estas personas o de esta alineación política que podríamos decir tiene que ver más con la izquierda o con mejoras populares a la población. Entonces, como en ambos países los medios están manejados por los conglomerados grandes que generalmente tienen una posición política más de derecha, eh,
son muy golpeados, ¿no? Las figuras de estas personas, tanto de Cristina como de Evo en Bolivia, son ridiculizados, o sea, se les permite todo. Y en este momento, si vos haces alguna declaración o algún mínimo gesto respecto de Milei, por ejemplo, acá en Argentina, bueno, es como que sos tachado de antidemocrático, cuando en realidad a él se le permite todo, es una persona que despotrica, es violento, eh, y entonces no es la misma vara con que se mide a los líderes populares o de izquierda que a los líderes como Milei, ¿no? O respecto de lo que hizo Mauricio Macri en Argentina, que es volver a endeudar a la Argentina, bueno, eso en su momento pasó como desapercibido y no se informa, ¿no?, a la población. Entonces podríamos decir que en ambos países juega mucho también el rol de los medios, de los grandes medios de comunicación. Sí, que quizá eso abre ahí pues, la tarea, ¿no? Para los pueblos, para las organizaciones sociales, para los sindicatos, pues de construir también sus medios de comunicación, de proyectar también sus luchas y quizá experiencias ahí también como la que están desarrollando en Mica Comunicación, pues creo que es parte también de esos esfuerzos, ¿no? Nosotros acá en México pues también lo tratamos de realizar porque finalmente la hegemonía ideológica que hoy viene imponiendo también el avance de la ultraderecha, pues es necesario responderla, ¿no? De cierta forma y encontrar espacios como estos para hacerlo, ¿no? No sé qué opinas. Sí, exactamente, quizás, y además es como que es muy clave el tema de los medios de comunicación, porque cuando ocurre el golpe en Bolivia en el 2019, una de las primeras decisiones que se toman es cerrar las 50 RPO, se llaman allá, que son las radios de comunidades indígenas o radios que llegan a la zona campesina, se bajan antenas, o sea, esas eran las denuncias, ¿no? Se, se quitan equipos o se llevan equipos, digamos, de zonas donde, bueno, puede llegar el ejército de la policía. Y acá en Argentina en este momento estamos atravesando la misma situación. Se dieron de baja todas las redes sociales de Telam, que era la agencia nacional. Se indicó que se va a cerrar la agencia nacional, que es Telam. También Radio Nacional, que tiene distintas transmisoras en las provincias y en las zonas quizás donde no llega internet o no llega o la gente no tiene acceso a un teléfono como el que tenemos nosotros, la gente ahí todavía se comunica por radio. Entonces, al darse de baja todas esas repetidoras, hace que la gente quede incomunicada para cosas básicas incluso, ¿no? No solo para la información, sino para cosas de su cotidiano, no sé, un animal se perdió, una persona que llega de viaje, cosas muy, muy básicas. Pero bueno, a pesar de eso, acá se dio de baja o se está cerrando muchas de esas radios pequeñas o retransmisoras y desfinanciando totalmente todo lo que tiene que ver con medios públicos. Entonces creo que los gobiernos de derecha siempre apuntan a lo mismo, ¿no? Que es esta cuestión de la comunicación. Así que sí, me parece central que se pueda trabajar desde medios comunitarios, populares, para no depender de los gobiernos, ¿no? Claro. Bueno, pues por último, no sé si quisieras dar algún mensaje para los mexicanos que puedan escuchar esta entrevista y ahora sí que desde la experiencia boliviana de lo que está pasando, algunas palabras. Que es muy importante para nosotros como bolivianos, como migrantes, igual que quizás no vivamos nuestro territorio, el hecho de ¿cómo sería esto? De la manifestación internacional, porque quizás si hubiese pasado lo mismo cuando fue en el 2019, no hubiese habido los muertos que hubo y todo lo que sabemos que pasó, ¿no? Las masacres. Siempre es el pueblo el que pone sus muertos. Entonces, agradecer eso y por el otro lado también instar a que puedan estar organizados, ¿no? En su barrio, en su comunidad. Siempre nos vamos a pelear con el vecino,
pero ver de organizarnos, porque yo creo que esa es una de las herramientas más importantes que tiene el pueblo boliviano. El siempre estar organizado, más allá de sus diferencias y más allá de que en la ciudad obviamente es más difícil organizarse que en una comunidad campesina, pero en las comunidades campesinas ellos sí sostienen organizaciones mensuales, o sea, no es que es solo cuando hay un interés particular, ¿no? De un proyecto o de alguna cuestión, sino que es una reunión continua, ¿no? Un juntarse continuamente y a ir viendo cuáles son las necesidades y también a veces analizando la coyuntura política, ¿no? Muchas Perfecto. gracias. Pues agradecerte igual de mi parte, como reiterar el mensaje que dábamos al inicio de la transmisión para quienes puedan escuchar este programa, pues aunque parecieran temas lejanos, ¿no? La coyuntura internacional, este intento de golpe de Estado en Bolivia, pues están determinando mucho de lo que vamos a vivir también en nuestras localidades, en nuestro país, porque finalmente obedece, como ahorita lo explicaba Noelia, también a intereses que van incluso más allá de las fronteras, ¿no? Y que también debemos de estar atentos para entender esta realidad internacional y en función de eso actuar. Entonces ese llamado y pues agradecerte nuevamente, Noelia, ojalá podamos en otros momentos seguir platicando, contar con algunas entrevistas tuyas porque nos pareció muy importante esta participación. Entonces muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por el interés. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Y hasta luego, los dejamos. Síganos en redes sociales, todoencontra.mx. Gracias.